Buenas tardes. La clase de hoy vamos a hablar sobre la demanda y las actitudes del demandado. También haremos alguna referencia al emplazamiento, aunque en realidad sobre el emplazamiento ya habíamos conversado cuando vimos el régimen de notificaciones. En la clase de hoy comenzamos con el estudio de la estructura del proceso ordinario. Ustedes saben que el proceso ordinario procede siempre que no exista una estructura especial prevista en la ley para determinada pretensión, o sea, es, desde el punto de vista legal, la estructura residual. Esto no debe confundirse con que sea una estructura poco usada. Diría yo que es, de seguro, la estructura más usada, pues la gran mayoría de las pretensiones o son atípicas o no tienen un procedimiento establecido especialmente para ellas. La estructura del proceso ordinario, básicamente, se corresponde con una etapa de proposición que se inicia con la demanda, luego se produce el emplazamiento de la demanda, el traslado de la demanda y emplazamiento al demandado, para hablar en términos más correctos. Luego viene una oportunidad de contradicción, también dentro de la etapa de proposición que tiene el demandado, que vamos a ver cuáles son las actitudes que puede asumir, y asuma la actitud que asuma, luego va a continuar el proceso con lo que se llama la audiencia preliminar. Vamos a ver que una de las actitudes puede alterar este rito, pero en general el proceso continuará con la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es una audiencia donde se va a sanear el proceso de irregularidades y eventuales nulidades, y donde se va a delinear cómo sigue el proceso. Se va a fijar, se van a resolver las excepciones previas, se va a fijar el objeto del proceso, se va a fijar el objeto de la prueba. Puede llegarse a diligenciar prueba e incluso puede llegarse a dictar la sentencia definitiva en esta audiencia, que vamos a ver en una clase especial sobre audiencia. Luego existe una etapa eventual en la estructura del proceso ordinario, que es la audiencia complementaria, que es cuando se requiere todavía el diligenciamiento de prueba que no pudo cumplirse en la audiencia preliminar. En los casos de la vida real es bastante difícil que la prueba se diligencie en la preliminar, por lo que, por lo general, existe esta audiencia complementaria, que culmina con los alegatos finales de las partes, donde le presentan al juez su proyecto de sentencia a cada parte, y la primera instancia culmina con la sentencia definitiva, que en general, salvo alguna excepción que plantee la ley, es pasible de recurso de apelación, por lo tanto tenemos garantizada, en general, una segunda instancia en el proceso ordinario, y luego la casación con la eventualidad que ustedes ya conocen. Es decir, se van a dar cuenta ahora que casi todos los temas ustedes ya lo conocen, solo que no los tenían dentro del sistema. Ahora van a ver cómo cada una de las cuestiones, aquello que hablamos del objeto del proceso tiene un momento, aquello que hablamos del objeto de la prueba tiene un momento, etcétera, etcétera. Pero bueno, comienzo tienen las cosas, y para empezar a hablar del proceso ordinario, vamos a hablar entonces primero de la demanda. Con una aclaración, el régimen de la demanda en realidad no aplica solamente al proceso ordinario, aplica a todas las estructuras. Es muy excepcional que las demás estructuras tengan alguna particularidad respecto de la demanda. Así, de memoria, una de las pocas demandas que tiene alguna particularidad es la demanda del divorcio por sola voluntad, que en realidad en la estructura legal es una especie de demanda oral que se dirige al juez, pero que en la vida real termina siendo también un escrito porque hay que pasar por la distribuidora de turnos en Montevideo. Así que cuando veamos los requisitos y la forma de la demanda, no solamente estamos viendo la forma de la demanda y los requisitos de la demanda para el proceso ordinario, sino en realidad para todos los procesos. Y vamos a ver que la demanda, ustedes ya saben, es el acto procesal que contiene ¿qué? ¿Qué contiene la demanda? ¿Es ejercicio de qué y qué contiene la demanda? Álvaro. La pretensión del actor. Muy bien, Álvaro. La demanda contiene la pretensión del actor, es decir, aquello que el actor procura, la insatisfacción jurídica que quiere eliminar, el bien de la vida que quiere obtener, la declaración, la constitución o la condena que quiere lograr.
Y Santiago, ¿y qué se ejerce por medio de la demanda? ¿Qué situación jurídica? La acción. Muy bien, muy bien. ¿Vieron ustedes ya? Diferencian algo que al principio del curso no sabían. La acción es la situación jurídica, el objeto es la pretensión y el acto jurídico es la demanda. ¿Mm? Son cosas, claro que a veces cuando se habla rápidamente, sin prestar atención a la diferenciación, estos conceptos, cuando se habla casi que coloquialmente, se confunden, pero cuando estamos hablando de que vamos a hablar de la demanda, estamos hablando entonces del acto procesal por medio del cual se ejercita la acción y donde se persigue una determinada pretensión que está contenida en ella. El artículo 117 del CGP nos habla de la forma y contenido de la demanda. ¿Quién se anima a darle una lectura rápida a este artículo? Para que todos podamos comentarlo luego. Lo leo, profe. Adelante. Artículo 117. Forma y contenido de la demanda. Salvo disposición expresa en contrario, la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá: 1. La designación del tribunal al que va dirigida. Un segundito, 2. El nombre yo lo voy interrumpiendo si usted no se ofende. Sí, sí, ¿Vieron que es la forma en general? La demanda es la forma en general, salvo que haya alguna excepción. Y lo primero que nos dice que el modo de expresión de la demanda es escrito. Así que ya sabemos que la demanda en el derecho procesal uruguayo es escrita. Adelante, José. 2. El nombre del actor y los datos de su documento de identidad y sus domicilios de conformidad con lo dispuesto del artículo 71. Usted capaz que cada numeral va parando y lo vamos comentando. El numeral 1 es la designación al tribunal al que va dirigido. Ustedes si ven una demanda va a decir al señor juez de paz departamental, al señor juez letrado de primera instancia en lo civil. La identificación, la demanda es como si fuera una carta, es un acto recepticio que procura, que está destinado a alguien. ¿A quién? Al tribunal. Y entonces se dirige al tribunal. Luego en la demanda, en realidad, antes, por otras normas, va lo que se llama la suma, que es la identificación del tipo de asunto, si es un divorcio, si es una separación de cuerpos, si es un desalojo, se pone desalojo por mal pagador, divorcio por sola voluntad. Luego viene la invocación, que es esto, la designación del tribunal al que va dirigida, esto se llama la invocación al tribunal que va dirigido, y después, como bien leyó Pereira, viene el nombre del actor y los datos de su documento de identidad, sus domicilios de conformidad con el artículo 71. Es decir, los datos individualizantes del actor, del sujeto que está ejerciendo la acción, que van a ser los que van a permitir luego identificar si realmente él posee legitimación activa. Y nos refiere el artículo 71, que este establece la carga de constituir domicilio, que generalmente es el domicilio del abogado, el deber de denunciar el domicilio real y la carga de, bueno, los dos son carga en realidad, de denunciar un domicilio constituido donde se le van a practicar las notificaciones. Incluso ahora está la carga de constituir un domicilio electrónico. Y si uno tiene domicilio real en el extranjero, tiene la carga media extraña en el artículo 79 de tener que constituir un domicilio real en Uruguay, lo cual parece un contrasentido, porque real es donde uno realmente vive. Van a ver cuando veamos rebeldía, sobre todo en el caso del demandado, por qué la ley dice eso tan extraño. Después dice el nombre y domicilio del demandado, es decir, contra quién va dirigida la pretensión, es decir, la identificación del legitimado pasivo, y claramente tenemos que decir quién es y dónde vive, porque en ese lugar donde vive es donde lo vamos a emplazar. Ya vimos, cuando vimos conciliación previa, que si había domicilio fijado en el acto de la conciliación, teníamos perfectamente la posibilidad de notificar el emplazamiento en el domicilio constituido en la conciliación previa. Pereira, siga con el numeral 4, por favor. La narración precisa de los hechos en capítulos numerados, la invocación del derecho en que se funda y los medios de pruebas pertinentes, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. Muy bien. Entonces, la ley luego tiene un esquema bien decimonónico, bien tradicional, bien clásico, y lo que dice es que viene una narración de hechos en capítulos numerados y la invocación del derecho.
Lo de capítulos numerados es porque se parte de la base que cada párrafo de una demanda va a tener su número de párrafo, porque después todo el mundo se va a poder remitir al párrafo del acto procesal de la otra parte, o el juez al párrafo del acto procesal del actor. Y es bien decimonónico, bien clásico, porque está pensando en la subsunción. La subsunción es la operación de hacer encajar en el supuesto de hecho de determinadas normas los hechos de la realidad para así obtener la consecuencia jurídica. Ya sabemos que existen otros mecanismos de argumentación jurídica, como es la ponderación, que es el sopesaje de principios, que también encajan en la norma, pero la norma tiene un enfoque bien tradicional. Lo importante es que, conforme a la teoría de la sustanciación a la que adhiere nuestro código, los hechos son invocados por las partes y los petitorios son expresados por las partes. Los jueces no pueden introducir hechos y no pueden resolver sobre cuestiones no planteadas. Ustedes esto ya lo saben. Y la ley también dice que hay que ofrecer los medios de prueba. Nuestro proceso se regula por, algunos dicen por un juego a cartas vistas, es decir, la carga de la invocación de los hechos y la carga del ofrecimiento de prueba, conforme a la teoría general del proceso, no necesariamente tienen que ir en un mismo momento. De hecho, nuestro proceso conoce algunos casos que no son así. Por ejemplo, en la acción anulatoria que se lleva adelante de los actos administrativos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ustedes van a ver el año que viene que, salvo el documento en el que fundan la pretensión, el acto administrativo que están atacando, ustedes pueden ofrecer los documentos, pueden demandar, el otro contesta, y después se abre un periodo de prueba donde se ofrece la prueba. En el proceso ordinario y en el proceso civil en general en Uruguay, esto no es así. En el mismo momento que demando, tengo que ofrecer las pruebas. Juego a cartas vistas. Esto en general es visto por nuestra doctrina a nivel local como un aspecto muy positivo de nuestro proceso, que iguala, que pone a las partes, que se corresponde con la buena fe, con la lealtad, con la veracidad. Hay un enfoque crítico igual de nuestro sistema que, más allá de lo que uno piense, es bueno conocerlo y no quedarse con con ese provincianismo de ver solamente lo que uno dice, a ver qué dicen otros sobre estos sistemas. Otros dicen, no, esos sistemas no son buenos. ¿Por qué? Porque en definitiva no igualan nada, porque el demandado contesta la demanda sabiendo toda la fuerza probatoria que tiene el actor. Me explico. Supónganse que Cabeza, yo le presté plata a Cabeza, y Cabeza no me pagó. Y firmamos un contrato. Y ¿saben qué? Yo lo perdí, el contrato de préstamo. Y como las obligaciones son de mayor a 100 unidades reajustables, yo no puedo ofrecer otro medio de prueba que no sea documental. Entonces, si la prueba se tuviera que ofrecer en un periodo de prueba, yo demandaría a Cabeza sin agregar el contrato de préstamo, ¿verdad? Y entonces Cabeza, al contestar, necesariamente no... al contestar, bueno, dirá que no existió préstamo, no sé qué dirá. Pero si cuando Cabeza recibe mi demanda y ve que yo no tengo el contrato de préstamo, tal vez, a ella no porque es una persona muy honesta, pero tal vez se le puede ocurrir decir que jamás existió el préstamo, porque sabe que yo no lo voy a poder probar. Permite vaticinar al demandado, no con certeza, pero vaticinar, predecir, evaluar la potencia, por llamarle de alguna manera, la potencia probatoria del actor. Así que eso que ustedes van a leer, yo no lo estoy discutiendo, estoy diciendo cuál es la crítica que se hace. Otros dicen, no, es moralizador del proceso. Pero es como la oralidad, como muchas otras cosas que nosotros las tenemos muy marcadas a fuego en nuestro sistema y las defendemos porque algunas de esas cuestiones incluso tienen casi que el sello del Uruguay. Son, no digo que inventos uruguayos, pero logros del Uruguay en ese sentido. Pero bueno, hay otra visión sobre esta cuestión. En concreto, lo cierto es que con la demanda se tiene que narrar los hechos en forma precisa, en capítulos numerados, lo que se llama la carga de la precisa invocación, porque si yo fallo en la carga de la invocación, no hay posibilidad que luego el juez aplique subsunción o ponderación sobre hechos que no le fueron invocados.
Va a tener esto otras consecuencias, porque el silencio del demandado, cuando veamos ahora las actitudes del demandado, tiene una relación directa con lo precisa que haya sido la invocación por parte del actor. Tienen que saber ustedes también que hay que ofrecer todos los medios de prueba de pique, de arranque en la demanda a cartas vistas, y que además tiene que invocar el derecho. Ustedes saben ya que esa invocación del derecho no es vinculante para el juez, porque nuestro sistema rige el principio, cuando vimos función de satisfacción, ya vimos que en nuestro país rige el principio amplio, en términos amplios, del iura novit curia, según el cual el juez puede, sin apartarse de la requisitoria, sin resolver cosa distinta, fundar la resolución en otra norma o en otros principios jurídicos, aunque no hayan sido debatidos, aunque no hayan sido invocados por el actor, perdón, con algún límite que ha planteado parte de la doctrina de que por lo menos no pueden haber sorpresas. Pero bueno, este tema ya lo vimos. Luego dice el numeral 5, un petitorio formulado con toda petición. Petitorio es una fórmula, todos los escritos judiciales van a decir, por lo expuesto, al señor juez pido, piden, pedimos o pide, que tenga por presentada la demanda, que tenga por constituidos los domicilios, que confiera la demanda emplazando el demandado con el plazo de tantos días, que diligencie la prueba ofrecida y que en definitiva condene a Marta Cabeza a pagar la suma de $100.000 en virtud del préstamo celebrado el 29 de abril de 2001, que no ha cancelado, más intereses legales y por su mala conducta en el proceso eventual, costas y costos. El petitorio es una cuestión bien precisa porque, ¿qué problema, qué vínculo hay entre el petitorio, el objeto y la sentencia? ¿Cómo se llamaba ese vínculo? Relación de, o regla de la... Santiago. ¿Congruencia? Muy bien, regla de la congruencia. Entonces, con el petitorio, usted ya está marcando qué cosas puede darle el juez y qué cosas no puede darle. Ustedes saben que el derecho procesal no es, en contra de lo que uno piensa antes de estudiar algo de procesal, no es tan formal. Evidentemente que hay doctrinas sobre la interpretación de la demanda que permiten interpretar el alcance del petitorio según los términos de todo el cuerpo de la demanda. Pero si ustedes quieren hacer un trabajo bien hecho y no tener dificultades luego con la regla de la congruencia, y antes con la fijación del objeto del proceso, tienen que tratar de ser totalmente precisos en lo que están pidiendo en una demanda. Luego dice el valor de la causa, que debe ser determinado precisamente, salvo que ello no fuera posible, en cuyo caso deberá justificarse la imposibilidad y señalarse su valor estimativo, indicándose las bases en que se funda la estimación. El valor de la causa debe practicarse conforme a las reglas sobre cuantía de la competencia que están en la LOT, en los primeros artículos de los 20 y algo de la LOT. Y tiene una importancia el valor de la causa, que ustedes ya conocen. ¿Para qué recurso? Casación. Muy bien, Virginia. Tiene un problema, tiene una importancia radical con la casación, al punto que la Corte en algún caso ha llegado a decir que como no se había cumplido con la determinación del valor de la causa, ella no se iba a poner a interpretar cuál era el valor de la causa, y que entonces no había casación porque no podía revisar el requisito de las 4.000 unidades reajustables. En postura con la que no estoy de acuerdo, pero ¿qué ha ocurrido? Generalmente el valor de la causa los abogados lo fijamos en lo que llamamos un otro sí. Un otro sí es terminó el petitorio y ponemos un otro sí, cuyo origen era cuando los escritos judiciales eran unas matrices mecanografiadas que uno no podía ir para atrás, y entonces aclaraba algunas cosas, errores por otros síes, pero se sigue utilizando. Otro sí digo, que el monto del asunto es de $100.000 resultante del monto comprometido por Marta Cabeza en el contrato de mutuo, que no me ha abonado, suma que estoy reclamando. Estoy fijando ya el inicio de la cuantía del asunto. Que yo creí que la cuantía la decidía, o sea, valorando todo el tema, el juez. Entonces es uno mismo. Por supuesto que la va a fijar el juez, pero usted plantea lo que considera que es el monto del asunto. Luego, si usted lo está evaluando mal, el juez le dirá, no, mija, mija no le va a decir porque sería un irrespetuoso. Pero le va a decir, no, el monto del asunto es este otro.
¿Ok? Perfecto. Porque, Sí. porque hay normas para determinar el valor de la causa. Por ejemplo, si ustedes van a la LOT, el valor de la causa de las acciones reales sobre inmuebles no es lo que vale el inmueble, es el valor catastral. Entonces dice, fijo el monto, usted no le daba para casación, ya sabe desde hoy. Le fijo el monto del asunto en 4 millones de dólares. No. Si usted es el valor real. Ahora, si la acción es mixta, real, porque usted pide la recuperación de la casa, una reivindicatoria, pero a tu vez también pide daños y perjuicios, se suma el valor real más los daños y perjuicios, y ahí se ve el valor de la causa. O sea, no es algo arbitrario. Y la ley lo que dice, sí, cuando ninguna de los modos previstos para fijar el valor de la causa en la LOT, o en alguna otra ley que la haya, que no conozco, pero que lo hubiera, usted no logra fijarlo, termina en la estimación que usted hace. Tiene que haber una forma de fijarse. En Por general, ejemplo, sí, si es más subjetivo, por ejemplo, no sé, la pérdida de la chance, claro, pero ahí será lo que usted reclama. pero es lo que a mí se me... Sí, pero ojo, porque Tiene que haber si hay lugar de la pérdida de la chance, pero además, habiéndolo... Santiago, este concepto también se va a vincular con los tributos que usted adhiera con la demanda, con el impuesto judicial que va a pagar. Si se hace el loco, paga mucho impuesto judicial. También tiene que ver con que si usted se hace el loco, entonces está actuando con malicia o con temeridad y puede comerse unas costas y costos en una casación o en la sentencia. O sea, es una cuestión que en la práctica se va midiendo, digamos. ¿Ok? El siguiente bueno, y obviamente termina con la firma del actor o de su apoderado, es decir, del legitimado causal o aquel que tiene legitimación derivada de una relación de representación o de representación legal, de representación estatutaria, todo lo que vimos al principio cuando estudiamos capacidad, representación, todo aquello, y luego debe cumplirse el requisito de la asistencia letrada, tiene que estar firmado por abogado la demanda del proceso contencioso. Algunos procesos voluntarios basta la firma del escribano y en algunos hasta de contador. Dice salvo los casos exceptuados por la ley. Y que ya habíamos hablado de los casos de, cuando hablamos de conciliación previa, por ejemplo, en los asuntos de menos de 20 unidades reajustables. Están los primeros artículos del código, los casos exceptuados por la ley. Vamos a encontrarlo acá. Dice así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro, qué tonto. Acá, asistencia letrada. Quedan exceptuados de la asistencia letrada los asuntos, es el 37, muchachos. Los asuntos que se tramitan ante los juzgados de paz y los juzgados de conciliación en asuntos menores a 20 unidades reajustables. Los que se tramiten ante juzgados de paz y los juzgados letrados de primera instancia del interior de la República, cuando no haya o no se disponga de 3 abogados como mínimo en la localidad del juzgado. Y así siguen otras excepciones que no vale la pena listar porque son absolutamente raras de que ocurran. Bueno, volvemos entonces al 117. Vamos a ver que esta forma del escrito es la misma forma que aplica, es la norma general sobre la forma de los escritos procesales, y aplica también para la contestación de la demanda o para cualquiera de las otras actitudes, salvo la no comparecencia, que realice el demandado, que vamos a estudiar más adelante en la clase. Como vimos, hay que ofrecer la prueba con la demanda. ¿Y cómo funciona esto? La prueba documental de la que se dispone se acompaña con la demanda. Directamente, se adjunta con la demanda. También, si voy a ofrecer testigos, tengo que decir quiénes son los testigos y dónde se domicilian y sobre qué van a declarar. Si quiero una pericia, también tengo que pedir la designación de un perito y establecer los puntos de pericia que quiero realizar. Hay un teléfono.